El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La niebla pesada de las tierras de Vaslui, en el este de Rumanía, parecía envolver cada rincón con un manto de desolación y silencio. En aquel paisaje olvidado, donde la pobreza se heredaba como una condena inevitable, nació Irina Cornici en el año 1981. Su infancia no conoció la calidez de un hogar apacible ni la seguridad de un abrazo protector. La tragedia marcó sus primeros pasos de manera irreversible cuando apenas contaba con 3 años de edad. En una jornada marcada por la desesperación, su padre decidió poner fin a sus días suspendiendo su cuerpo de la viga maestra de la vivienda familiar. Aquella escena presenciada por la pequeña mirada de la niña sembró en su alma una semilla de espanto que jamás lograría germinar en paz. La madre. Millones de familias desbordadas entregaron a sus hijos al sistema asistencial. Así fue como Irina ingresó en el orfanato estatal de Vaslui. Los hospicios rumanos de finales del siglo XX albergaban a más de 100.000 menores que crecían sin atención adecuada. Sin embargo, los informes médicos de su juventud señalaban que la joven mantenía un desarrollo físico e intelectual dentro de la normalidad para un entorno tan adverso. Irina creció como una muchacha fuerte, acostumbrada al trabajo arduo y a la autosuficiencia, aunque guardaba en su interior un profundo recelo hacia la figura masculina. Para protegerse de los peligros que la acechaban, aprendió artes marciales y karate, cortó su cabello, ocultaba su figura bajo ropas anchas y deportivas y modulaba su voz con un tono grave para infundir respeto y distancia entre los hombres que intentaban acercarse a ella. Al cumplir los 19 años, anhelando escapar de las sombras de su pasado y construir un destino propio, Irina tomó la decisión de emigrar a Alemania. En aquel país lejano encontró empleo como camarera de piso en un hotel, trabajando incansablemente para ahorrar cada moneda sobrante. Durante su estancia en tierras extranjeras mantuvo correspondencia constante con 2 personas esenciales en su existencia: su hermano Vasile, acogido por una familia rumana, y su gran amiga del orfanato, Ángela Parascheva. El destino de Ángela había tomado un rumbo distinto. Tras la caída de la dictadura en 1989, Rumanía experimentó un ferviente resurgimiento religioso que llevó a la proliferación de monasterios por toda la geografía nacional. Muchos jóvenes sin expectativas laborales encontraron en los hábitos monásticos una salida digna. Ángela había ingresado como monja en el monasterio ortodoxo de la Santísima Trinidad de Tanacu, una abadía erigida en lo alto de una colina aislada y azotada por el viento. En sus entusiastas cartas, Ángela describía aquel lugar sagrado como un remanso de paz donde el alma encontraba consuelo y sanación espiritual. Le hablaba con devoción del líder espiritual del recinto, el sacerdote Daniel Corogenu, un hombre joven a quien las monjas consideraban un auténtico santo capaz de absolver todas las culpas y aliviar los sufrimientos más profundos mediante la oración y la confesión. No obstante, la realidad sobre aquel clérigo era sombría. Daniel Corogenu había sido expulsado de varios seminarios debido a sus posturas extremistas, su rechazo hacia la ciencia médica y su convicción fanática de que cualquier dolencia física o mental era obra directa del demonio. Ajena a estos peligros ocultos, impulsada por la insistencia de su amiga y por el deseo sincero de curar las secuelas emocionales de su traumática niñez, Irina decidió regresar a su patria en la primavera del año 2005. Con 4.000 euros ahorrados en Alemania, pasó primero por la casa de la familia de acogida de su hermano Vasile, donde dejó custodiados 3.700 euros para no perderlos, guardando únicamente 300 para una breve estancia de pocos días en la abadía antes de retomar su vida laboral en Europa Occidental. En el mes de abril del año 2005, Irina Cornici y su hermano Vasile atravesaron el portalón del monasterio de la Santísima Trinidad de Tanacu. Una inscripción grabada sobre la madera daba la bienvenida a los visitantes proclamando que aquel recinto era la casa de Dios, donde los ángeles cantaban y los hombres escuchaban, rezaban y se arrepentían consagrando sus vidas al Creador. Inicialmente, la atmósfera de sosiego y la calidez del recibimiento cautivaron a la joven visitante. La comunidad monástica la acogió con entusiasmo, asignándole una pequeña celda en el pabellón de huéspedes. Irina comenzó a participar de buen grado en las tareas cotidianas de la comunidad, ayudaba en la cocina, caminaba por los jardines y se sumaba al coro durante los cánticos religiosos. Fascinada por aquel clima de recogimiento, la muchacha accedió a confesarse por primera vez con el padre Daniel, compartiendo detalles superficiales de su vida en Alemania, pero guardando para sí las heridas más dolorosas de su infancia.
Al día siguiente, en un gesto de entrega espiritual, Irina sustituyó sus ropas deportivas por una larga falda oscura, una camisa negra y un pañuelo sobre la cabeza, mimetizándose con la apariencia de las monjas. La comunidad celebró aquella transformación intuyendo que pronto solicitaría ingresar formalmente como novicia. Poco después, mientras paseaba a solas por los jardines bañados por la luz matutina, la muchacha experimentó una intensa vivencia sensorial y emotiva. Sintió que un resplandor divino llenaba su pecho y le otorgaba un gozo inmenso, impulsándola a cantar e inclinarse suavemente al ritmo de una música celestial que creyó escuchar en el aire. Sin embargo, aquella melodía angélica no era más que el eco cercano de la toaca, un instrumento tradicional de madera golpeado rítmicamente con maza por las monjas para convocar a la oración. Aquella confusión perceptiva fue el primer destello silencioso de la tormenta psíquica que estaba a punto de desatarse sobre su frágil salud mental. Al día siguiente de aquella experiencia, un cambio repentino alteró el comportamiento de Irina. Para desengaño de las religiosas, se despojó del hábito negro. Volvió a vestir su ropa deportiva y anunció firmemente su intención de abandonar el monasterio de inmediato. Cuando una de las monjas intentó retenerla sujetándola del brazo en el jardín, Irina la apartó con violencia y mirada enfurecida. Consternada por la reacción de su amiga, Ángela intervino y la convenció para hablar nuevamente con el padre Daniel. Aquella misma tarde, en la penumbra de la iglesia, se llevó a cabo una prolongada sesión de confesión. Sin embargo, en esta ocasión no fue Irina quien tomó la palabra, sino Ángela, quien relató minuciosamente ante el sacerdote cada uno de los horrores vividos por la joven en el orfanato, los abusos presenciados, el suicidio paterno y el abandono sistemático. Escuchar la narración detallada de sus traumas más profundos desencadenó en Irina una crisis de pánico devastadora. La muchacha comenzó a hiperventilar, su cuerpo sufrió espasmos severos, cayó al suelo convulsionando y empezó a proferir gritos desesperados mezclados con blasfemias brutales. Presa del terror, corrió hacia el patio agrediendo con golpes de karate a quienes intentaban detenerla. Cuando la monja de mayor rango, Nicoleta, se acercó para auxiliarla, Irina comenzó a golpear compulsivamente su cabeza contra el suelo en un intento desesperado de huir de una visión espantosa. Según confesaría más tarde la propia joven, en lugar de la religiosa vio alzarse ante ella una figura cadavérica de rostro pálido, ojos amarillentos y dientes afilados como sierras. Ante la gravedad de la situación, el clérigo ató a la muchacha, la introdujo en una furgoneta y la trasladó de urgencia al hospital del condado de Vaslui. Allí permaneció ingresada durante 12 días en la unidad de psiquiatría bajo la atención del doctor Jouri Silvestrovici. El especialista diagnosticó formalmente a la paciente con un cuadro de delirio alucinatorio, agitación psicomotora e inicio de esquizofrenia grave. El médico explicó con claridad que las voces demoníacas que la joven afirmaba escuchar en su cabeza no eran manifestación de ninguna presencia maligna, sino síntomas severos de un brote psicótico provocado por el estrés extremo. Tras recibir la medicación adecuada, Irina experimentó una notable mejoría, recuperó la calma y aceptó la naturaleza médica de su dolencia. Lamentablemente, al recibir el alta médica, Irina se encontró en una situación de absoluta vulnerabilidad. Sin un hogar al que regresar ni posibilidad de volver a su empleo en Alemania en su estado de salud, aceptó la propuesta de las religiosas de regresar al monasterio de Tanaku para continuar su recuperación. Sin embargo, en la abadía, las convicciones extremistas del sacerdote y la credulidad supersticiosa de las hermanas echaron por tierra el tratamiento médico prescrito. La monja Adina C. Praga fue asignada para la custodia diaria de la joven, pero pronto comenzó a sospechar que la ciencia era inútil. Observando a Irina por el pequeño ventanuco de su celda durante las noches, la veía permanecer despierta, balanceándose incansablemente sobre el suelo mientras murmuraba palabras incomprensibles. Las religiosas concluyeron apresuradamente que la muchacha no estaba enferma, sino poseída por demonios devastadores. El padre Daniel sometió nuevamente a Irina a intensos interrogatorios espirituales, advirtiéndole que si no mostraba sumisión tendría que abandonar el lugar. Aprovechándose de la confusión de la joven y argumentando que el monasterio carecía de recursos para mantenerla, el sacerdote exigió la entrega de sus ahorros. Mediante presiones y maniobras opacas, los 3.700 euros guardados por la familia de acogida de su hermano se repartieron entre él, monasterio y los parientes, dejando a la muchacha despojada por completo de su único sustento económico. Esta pérdida irreparable sumió a Irina en una angustia atroz.
Entre el 6 y el 9 de junio de 2005, la joven apenas comió ni durmió, pasando las noches en vigilias desesperadas, rezando y llorando en silencio para recuperar su dinero y la libertad perdida. El 9 de junio de 2005, coincidiendo con la festividad ortodoxa de la Ascensión, la comunidad obligó a Irina a asistir al servicio religioso en la capilla principal. Mientras el padre Daniel pronunciaba su sermón solemne ante los fieles, la joven rompió repentinamente el silencio sagrado estallando en risas histéricas e incontrolables. Irritado por aquella interrupción, el clérigo ordenó a varias monjas que encerraran a la muchacha en su celda. Aquella tarde fue la última vez que Irina pudo desplazarse libremente. Encerrada en la penumbra, la joven sufrió un colapso emocional definitivo. Desesperada, se agarró a los barrotes de la ventana y comenzó a gritar pidiendo ayuda y exigiendo ser liberada. Al no obtener respuesta, golpeó con furia los puños, los pies y el armazón de su cama contra las paredes para impedir el descanso de las demás residentes. Entrada la madrugada, abrumada por la soledad y la conmoción, se acurrucó en un rincón y comenzó a cantar suavemente canciones de cuna, buscando en los recuerdos de la infancia un refugio imposible. Al amanecer del 10 de junio, cuando el clérigo y las monjas entraron en la celda, Irina intentó escapar utilizando sus conocimientos de defensa personal para abrirse paso. Sin embargo, la fuerza física del sacerdote logró reducirla. Lejos de dejarla marchar, el padre Daniel y las monjas Nicoleta, Adina, Elena y Simona decidieron privarla de libertad por completo. Con el pretexto de evitar que se hiciera daño a sí misma, la ataron de pies y manos, le introdujeron una toalla en la boca y cubrieron sus labios con cinta adhesiva para silenciar sus protestas. Durante los servicios religiosos. Durante 5 días consecutivos, Irina permaneció confinada en esas condiciones inhumanas, tirada en el suelo de su celda, ensangrentada, sin recibir alimentos ni agua, y sin posibilidad de realizar sus necesidades fisiológicas básicas. El 13 de junio de 2005, el fanatismo del sacerdote alcanzó su punto más severo. Convencido de que la resistencia y las blasfemias de la muchacha constituían la prueba irrefutable de una posesión diabólica, el padre Daniel ordenó trasladar a Irina al templo para someterla a un rito de exorcismo. Ignorando los preceptos de la Iglesia Ortodoxa rumana que requerían autorización episcopal y descartando la intervención médica, el clérigo solicitó únicamente la conformidad verbal de Basile, el hermano de la joven, para iniciar las oraciones. 4 monjas arrastraron a la exhausta muchacha hasta el centro de la iglesia. Ante la feroz resistencia física de la joven, las religiosas elaboraron una estructura de madera en forma de cruz. Acostaron a Irina sobre la madera y la encadenaron con candados de hierro por las muñecas, los tobillos y el abdomen, inmovilizando completamente su cuerpo. Colocaron una venda apretada sobre su rostro para amordazarla, dejándola literalmente crucificada sobre el pavimento sagrado. Durante horas, el sacerdote recitó incesantemente las oraciones de San Basilio, arrojando agua bendita sobre el cuerpo inerte de la víctima y golpeándola repetidamente con objetos religiosos bendecidos para expulsar al demonio. Las monjas rodeaban la escena sosteniendo velas encendidas y coreando plegarias entre el humo del incienso. A pesar de la mordaza que le impedía respirar con normalidad y de la extrema debilidad provocada por la deshidratación, Irina intentaba emitir gemidos y movimientos desesperados para liberarse. Al finalizar la agotadora sesión litúrgica, en lugar de brindarle auxilio, el sacerdote y las monjas sacaron la cruz de madera con la joven todavía encadenada al pórtico exterior de la capilla. Allí la dejaron tirada a la intemperie durante todo el día y la noche siguiente, expuesta al frío nocturno y a la severidad del clima, desprovista de todo consuelo humano. El 15 de junio de 2005, la inmovilidad absoluta y el silencio de la víctima alertaron finalmente a las religiosas. Irina ya no se agitaba, no emitía sonidos y su respiración se había vuelto sumamente tenue. Al retirar los candados y liberar las cadenas, la muchacha cayó desplomada, incapaz de mantenerse en pie o de pronunciar palabra alguna debido a las graves lesiones abiertas en su boca, provocadas por las mordazas. Aterrada al constatar que la joven perdía el conocimiento, la monja Adina intentó reanimarla y decidió llamar a los servicios de urgencias. Sin embargo, antes de la llegada de la ambulancia, el clérigo y las monjas lavaron afanosamente el cuerpo de la víctima y le cambiaron la ropa ensangrentada en un intento desesperado por ocultar las huellas del suplicio. Cuando los paramédicos hicieron acto de presencia e intentaron administrarle dosis de adrenalina,
constataron con horror la trágica realidad. Irina Cornici había fallecido al menos 3 horas antes de su llegada. Los exámenes forenses y la autopsia posterior revelaron que la joven de 23 años murió a causa de una combinación letal de asfixia, choque hipovolémico y fallo multiorgánico provocado por la deshidratación severa y la privación continuada de líquidos y alimentos. 2 días después del sepelio, las autoridades policiales detuvieron al padre Daniel Corogeniu y a las 4 monjas implicadas. Durante el proceso judicial que conmocionó a la opinión pública rumana e internacional, los acusados sostuvieron que actuaron impulsados por el amor cristiano y el deseo de salvar el alma de la joven. Sin embargo, el Tribunal de Justicia consideró acreditado el delito de privación ilegal de la libertad con resultado de muerte, condenando al sacerdote a 14 años de prisión y a las monjas a penas de entre 5 y 8 años de cárcel. Por su parte, el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rumana condenó de forma categórica los hechos, expulsando y excomulgando a todos los implicados por incurrir en una desviación gravísima de la disciplina eclesiástica. La trágica historia de Irina Cornici permanece como un estremecedor testimonio de los peligros que emergen cuando el fanatismo ciego y la ignorancia sustituyen a la compasión humana y al conocimiento científico. Aquella joven que sobrevivió a los horrores de una infancia desamparada en los orfanatos comunistas encontró un destino fatal en el lugar donde buscaba paz y sanación. Su memoria recuerda la imperiosa necesidad de preservar la cordura, la empatía y el respeto sagrado por la dignidad humana ante cualquier dogma o creencia. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.